Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo. Hemos terminado con el grueso de todas las parábolas más extensas o más icónicas, digamos, más conocidas, pero aún nos quedan algunas parábolas muy pequeñitas, pero igual vamos a tratar de explicarlas. Quizás para algunos no represente una complejidad de esta enseñanza, pero sabemos que va a haber personas de diferentes crecimiento y madurez espiritual. Hemos visto muchísimas parábolas, ya las hemos enumerado a todas las que vimos. Ahora tenemos aproximadamente unas 13 o 14 que son parábolas muy pequeñas y las iremos viendo en el transcurso de los programas. Serán parábolas cortas. En este caso, la parábola que nos toca el día de hoy está en Mateo 15, versículo 14. La parábola que habla del ciego que guía a otro ciego. Es un solo versículo, dice el Señor. Dejadlos, dice. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Recordamos que esto no es un estudio bíblico ni una predicación, sino un análisis de la enseñanza para conocer cuál es el alcance, como una estructura. Luego sobre ello lo puedes aplicar a tu vida, a una prédica, a una enseñanza y demás. Cuando el Señor dijo dejadlos, era porque los fariseos, los religiosos de aquella época, no solamente eran los fariseos, eran los saduceos, los escribas, eran diferentes grupos, fariseos y saduceos, y también eran funciones diferentes que se cumplían dentro del templo o del servicio a Dios. Entonces, como lo provocaban de alguna manera, el Señor dijo dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y dijo, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza, o cuál es el entendimiento que debemos tener? En primer lugar, que hay una persona que está ciega, es lo básico, y cuando se habla aquí de cegueras, obviamente ya esto es, para los niños vamos a aclararlo, o para alguien que no sepa, se habla de una ceguera espiritual, obviamente, no de la ceguera física, sino de aquel que cree que entiende algo, pero no lo entiende, aquel que cree saber algo, pero no lo sabe. Entonces, esto podríamos compararlo también con todos estos falsos profetas que creen que entienden al Espíritu Santo y lo que conocen es una mera imitación, jamás lo han conocido. Entonces el Señor dice aquí, son personas que no entienden lo que están haciendo, pero algo les hace creer que entienden. Es como dice, son ciegos, pero es como que no toman en cuenta su impedimento, su problema. Si ellos tomasen en cuenta y dijesen, no, mire, yo de la Biblia entiendo, pero hay cosas que no entiendo, prestarían atención en los que aprendemos de la Biblia, en los que tenemos el conocimiento o hemos estudiado durante muchísimos años la Escritura. Pero como ellos creen para su función, para su objetivo, porque lo que ellos procuraban no era conocer la voluntad de Dios, sino usar la palabra de Dios para sus propios provechos y sus propios fines. Igual a lo que hacen los falsos profetas hoy en día y los falsos apóstoles. Toman la Biblia, pero jamás les interesa conocerla, sino manipularla para lograr un objetivo. Entonces, por eso es que ellos, aunque están ciegos y aunque se reconocen que no saben de la Biblia, no les interesa, porque el objetivo no es saber de la Biblia. El objetivo de ellos no era ver, el objetivo de ellos era guiar a otro, que alguien dependa de vos. Y si esa persona depende de vos, es una persona vulnerable, es una persona manipulable, es una persona influenciable, es una persona de la cual vos podés sacar provecho y vivir de ella. ¿Cómo hacen todos estos? Dice que los fariseos, por ejemplo, iban a las casas de las viudas y devoraban la casa, se comían todo lo que encontraban en el camino, se comían todo.
Entonces el Señor les dijo, ustedes que van y hacen largas oraciones, pero porque quieren comerse todo, es decir, no terminan más su ministración, porque persiguen otros objetivos. El falso profeta hace lo mismo, te profetiza para sacarte hasta las ganas de comer. Te da palabras bonitas porque no quiere reflejarte lo que la palabra de Dios dice. La verdadera palabra de Dios te dice, por ejemplo, que si pecas, todo te va a ir mal. No hay vuelta de hoja. Alguno dirá, bueno, pero Dios no nos mandó a condenar el mundo. Nadie condena al mundo. Nos mandó a advertirte. El que condena es Dios. A advertirte. Alguno dirá, pero el que juzga es Dios. Juzgar como para emitir sentencia solo lo hace Dios. Juzgar entre lo bueno y lo malo lo haces todos los días. Al tomar el colectivo verde en lugar de tomar el rojo que va a otro lado. Decir, no me conviene el verde porque me va a llevar a un barrio donde yo no voy. No me conviene esta escuela porque no enseña nada, me voy a otra que enseña. Todos los días juzgás entre lo bueno y lo malo. Y es lo que el Señor le dijo que deberíamos hacer los hombres de Dios. Enseñar al pueblo la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Si no, nos transformamos en perros mudos como los falsos profetas, que no pueden advertir nada. El perro te advierte, si algo sucede, salís y te sirvió, te fue útil. Pero cuando el perro está mudo, realmente vienen los ladrones, viene el peligro, viene alguna bestia salvaje, y el perro nunca te alcanzó a dar esa voz de advertencia que, dada a tiempo, te puede salvar realmente la vida. Entonces, lo primero que aprendemos de esta historia es que hay personas que realmente están ciegas y que tampoco les interesa mucho detenerse a pensar si están ciegos o no. Lo que les interesa es guiar a otros. Y alguno se preguntará por qué un ciego guiaría a otro ciego. En el contexto que está dada la historia, es muy claro, era por provecho. Porque el objetivo no era lograr ver la gloria de Dios o conocer los planes del Señor, sino el objetivo era tener a alguien para guiar, para manipular, alguien que te sirva, alguien que te mire a vos como un iluminado, que alguien dependa de vos, que alguien le pueda sacar algo, algún provecho. Entonces dice la Escritura más, dice, ciegos guías de ciego. Si el ciego guiara a otro ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué más se puede aprender de esa historia? A pesar de que es un versículo corto, pero nos puede enseñar muchas cosas. Primero, saber que nunca uno tiene que dejarse guiar por cualquier persona, sino porque el ciego viene y te pide ayuda. Por lo general, no pregunta si la persona que está del otro lado está impedido como él, sino que asume que el que le está por guiar porque se ofreció, la tiene clara, digamos, ve bien. Entonces, tenemos que prestar mucha atención, porque aquí vemos el aspecto, parecería que Dios ataca al guía. Pero no solamente ataca al guía, sino advierte al guiado. ¿Quiénes eran los guiados? Las personas que prestaban oído. El Señor en un momento le dijo, miren a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen, pero no hacen. Entonces, la advertencia también dice, el ciego guía de ciegos, los dos caerán en el hoyo. Entonces, el que quiere guiar no mira en sus impedimentos, sus limitaciones. Y este es un grave problema que vivimos hoy. Nadie quiere darse cuenta cuál es su límite. Parece que todos tenemos que hacer todo en la vida. Y entonces todos somos ingenieros, todos somos políticos, todos somos abogados, médicos, cualquiera te receta, un amigo te dice tomate esta pastilla que a mí me sirvió, tomate. Y luego el daño que se puede causar es un daño irreparable. Hace poco una familia alguien le dio a su hijo, vieron en internet que le recomendaban tomar cierto clorhidrato de no sé qué para contra la pandemia. Era asunto que ellos tomaron y no le hizo nada, y a su hijo lo mataron, tristemente. Ahí está el resultado, ¿no? Cuando vos te dejas guiar por personas que son ciegos. Esto está pasando constantemente en las redes sociales. Yo veo que los chicos prenden una cámara y dicen, te profetizo, mandame una ofrenda.
Yo digo la verdad que está fácil así. Pero no solamente hay que cortar al que vende la droga, porque en los países de Occidente lo que se hace es cortar al que vende la droga. Hay que cortar la demanda. Cuando ya no haya demanda, el que vende droga no tendrá a quien venderle. Entonces hay que atacar los dos polos, como el Señor aquí atacó. Él dijo, ciego está guiando a otro ciego. Dice, ¿no te das cuenta que tenés que abrir los ojos? ¿Cómo te vas a dejar guiar por ese falso profeta? ¿Cómo te podés dejar guiar por una persona que no se sujeta a nada, que no respeta la Biblia, que cree que él es un iluminado y que ya no se cumplieron 2 profecías, 4? ¿Qué más tenés que esperar? ¿No te diste cuenta? Cuando te hace hacer brujería, cuando te hace que le llames papi, mami, ¿qué más tenés que esperar? El Señor te advierte, te dice, son ciegos. Y los ciegos, al único que pueden guiar es a otro ciego. Vos imaginate que alguien esté con... Bueno, yo sé que la figura aquí hoy en día puede resultar un poco chocante para alguien. En la antigüedad no era chocante porque era algo natural. Hoy quizás alguna persona no vidente puede sentirse un poco muy... No sé si la palabra ofendida, pero quizás raro de decir justo mi misma situación, pero la están usando mal. Pero aquí se habla de una ceguera espiritual, no de una ceguera física, de una ceguera espiritual. Pero el Señor compara la figura como para que uno se dé una idea del daño que se puede provocar y de cuán incoherente resulta. Ves a una persona con un bastón blanco y vos le decís, ¿no me indicás a dónde está tal lugar? La única forma que vos le vayas a pedir a él, o no me decís cuál edificio es el que tengo que tomar, si es el grande aquel que está, el otro te dirá, pero no te das cuenta que tengo un bastón, no soy no vidente. Ahí vos vas a decir, no, disculpa, quizás no me di cuenta. O quizás tenés problemas mentales, que no sabés, no entendés esto tan básico que, bueno, socialmente ya se sabe, o con los que andan con los perros lazarillos y demás, que son personas no videntes. Entonces, al único que podría ir a pedir ayuda a una persona no vidente es a otra persona no vidente, o una persona que tiene un problema para entender cuál es el camino, a alguien que entiende menos que él. Porque una persona que medianamente entiende, dice, no, yo nunca voy a ir a esa iglesia del falso profeta, porque ya aquí nomás me di cuenta que eso no está bien, que te escupan, que te tiren agua, que te encierren y te hagan un supuesto bautismo, eso parece una secta. Pero hay otras personas que realmente están ciegas espiritualmente, y el único que puede caer víctima de esos falsos profetas es el ciego. Dice, el ciego guía a otro ciego. Los dos van a caer en el hoyo. Entonces, uno no quiere reconocer sus limitaciones y uno se ofrece como siervo de Dios y se autoproclama. Como nadie te puede decir, llevar la contraria. Y hoy en día, por un mal entendimiento de la doctrina bíblica, los pastores dicen, no, te tenés que quedar callado. Yo digo, no sé qué Biblia leen, porque la Biblia que yo tengo, nunca un siervo de Dios se quedó callado. Al contrario, todos los siervos de Dios en la Biblia padecieron por abrir la boca. Desde Elías hasta Juan el Bautista y hasta el apóstol Pablo. Pero estos se callan la boca por comodidad y esconden su cobardía detrás de ese, no hay que juzgar, no, y Dios sabe, y si es la obra de Dios permanecerá, toda esa pavada que alguien la agarró y la malinterpretó en la Biblia, algo encima que lo dijo una persona que no era un ungido de Dios, lo tomaron como la máxima de la Biblia para ocultar su cobardía y su vagancia espiritual. Porque el siervo de Dios tiene que declarar, tiene que hablar, tiene que advertir, tiene que decir, ese en tal ciudad no es de Dios, punto final, sacarlo de las confraternidades y exponer públicamente su doctrina si es necesario, para que la gente quede advertida. Entonces, a veces no se quiere hacer esa tarea, es una tarea incómoda. Pero dice la Escritura que lamentablemente hay que hacerla cuando el hombre, Jesús lo hizo denunciando a los fariseos, cuando el hombre, teniendo limitaciones, no quiere hacer caso de sus limitaciones y se pone en un lugar que no está. Ellos no estaban para liderar ni dirigir a nadie, porque no podían entender el obrar de Dios, ni los tiempos, ni, al contrario, fueron los peores herejes porque mataron a Cristo. Ellos mataron a Cristo.
Entonces, si uno pudiese ser sincero con uno mismo, entendería sus propias limitaciones. Si uno no puede ser un buen padre porque no tuvo una buena crianza, busca información o busca referentes, quienes criaron bien a sus hijos en el temor de Dios, y preguntar cómo se hace. Y no querer saberla todas, porque nadie sabe todo en la vida. Pero a veces el orgullo impide que uno se reconozca ciego. Y si uno se reconoce ciego, el orgullo le impide darse cuenta y va y se pone un anteojo oscuro, el otro no alcanza a saber si ve o no ve, y lo dirige a todos, para un lado o para otro. Y como los otros son aún igual de ciegos, no pueden darse cuenta de las señales de que este que los está guiando sabe menos que ellos. Dice la Escritura luego más: y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Por qué dice en el hoyo? Porque en este mundo hay desafíos en la vida. Esta enseñanza nos dice que en el camino en que van a caminar el ciego o el no ciego, el vidente o el no vidente, está lleno de obstáculos. Y tenemos que nutrirnos de la gente más capaz en cualquier área. En nuestros gobiernos tiene que estar la gente más sabia, más capaz. Ya esos puestos políticos y acomodos es lo que nos ha llevado a Latinoamérica a la crisis que tenemos política, crisis económica y social. Porque tienen que poner que la gente que llega a los puestos sea la gente más capacitada. En los lugares más encumbrados tiene que estar la gente que más sabe. No hay vuelta de hoja. Es la única forma. En la vida espiritual el Señor te enseña así. Si vos querés tener éxito, por decirlo de algún término que usamos comúnmente, que se usa, aunque la palabra no es éxito, sino bendición, si vos querés lograr tus objetivos, y queremos lograr objetivos como nación, tenemos que tener los mejores jueces, no el más acomodado o el más chupamedia del partido político, el mejor juez. Si nosotros queremos tener buenos gobiernos, tenemos que votar a los más honestos, no a los que más dinero nos dan en la bolsa y nos compran con una bolsita de alimentos. Así en todos los ámbitos de la vida. Querés buscar y conocer a Dios, tenés que fortalecer a la gente más capaz en el reino de Dios, la gente que ha probado su fe, que ha sido probada en diferentes áreas de su vida, que es una persona fiel, una persona que conoce, una persona que si no conoce averigua, pero nunca te va a dar una enseñanza equivocada. Entonces, si un siervo de Dios no sabe ciertos temas, lo averigua, no ostenta una sabiduría que no tiene, porque ahí se transforma en un ciego, su orgullo le enceguece. Hay hombres que están enceguecidos por el orgullo, y con esa excusa de que la mujer no la mando a que calle, quieren ocultar su necedad, la ocultan bajo ese pretexto, que era una interpretación para ese momento, para ese lugar específico, no generalizada, porque Dios no hace acepción de personas, y esa es una de las columnas de la vida espiritual que Dios le da al hombre. Pero están enceguecidos, se enceguecen con el orgullo, los enceguece, o a veces en la bronca, el odio, el rencor, la frustración, la envidia, los celos, cualquier de estas cosas te pueden enceguecer. Y cuando uno toma conciencia que esto nos puede enceguecer, nunca vamos a actuar bajo odio, bajo celos, bajo envidia, vamos a actuar como tengamos que actuar. No vamos a hacer diferencia con nuestros hijos, no vamos a hacer diferencia con nuestros familiares, vamos a tratar de ser personas lo más ecuánimes posibles, equitativas posibles. Y vamos a hacer un canal de bendición a otros. Pero si andamos enceguecidos, las personas que nos sigan van a caer en el pozo, porque el Señor dijo: en la vida está llena de pozos. Es imposible que no caiga el ciego junto con el que lo guía al pozo, porque está llena de pozos la vida. Necesitamos personas con las neuronas claras y lo más lúcidas posibles para que nos enseñen y nos hagan avanzar en el campo de la salud, en el campo del medio ambiente, en el campo social. En cada campo tiene que estar la gente más destacada. En el campo espiritual, ni hablar. El Señor dice lamentablemente, cuando uno se deja guiar por un ciego es porque uno ignora los peligros que está corriendo en la vida. Ignora que una persona que no sabe la vida espiritual puede destruirte la fe, puede destruir tu matrimonio, puede hasta abusar de tu familia, de tus hijos, te puede hasta quitar tus bienes materiales.
porque vas a caer en el pozo. Y el otro también cae en el pozo. Los dos, uno víctima y el otro victimario, pero los dos ofendiendo a Dios y cometiendo un pecado terrible. Entonces el Señor dijo, a pesar de que es un versículo solo corto, pero es muy claro, dice, dejadlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquel que sabe que no conoce mucho de la Biblia y quiere comenzar a vivir una vida espiritual, tiene que preguntar, averiguar y decir quiénes son los que más conoce, la gente más honesta, la gente más fiel, la gente que tiene la mejor doctrina. A esa gente vamos a escuchar, porque no me voy a dejar guiar por un ciego, porque sé cuál va a ser mi destino. Es el hoyo, el pozo. Ahí vamos a terminar los dos, el guiado y el guía. Bueno, ustedes pueden luego buscarle y darle toda la ampliación de esto, pero este es el corazón de la enseñanza. Una enseñanza corta, pero realmente muy profunda y muy buena para aplicarla en diferentes ámbitos de nuestra vida, desde la familia, el trabajo, la vida espiritual y demás. Hasta aquí las parábolas del día de hoy. Nos vamos.